Y orando anoche, estaba yo meditando acerca de una de las consecuencias que se están convirtiendo cada vez más en una situación problemática por causa de las cuarentenas que se están dando en todas partes alrededor del mundo. Y esto es la intolerancia, la falta de capacidad para aguantar ciertas cosas. No es lo mismo que te canse algo, que algo te moleste, que te incomode, pero que te zafes y te despejes un poquito, a que tengas que estarlo soportando continuamente. Es como un dolorcito de espalda, ¿no? Ayer platicaba yo con nuestras hermanas de eso. El dolor de espalda, la lumbalgia, salvo en casos muy feos, muy fuertes, normalmente no es un dolor extremo, no es un dolor espantoso, así que, no, es un dolor presente, latoso, pero es un tipo de dolor que no importa en qué posición te pongas, si te paras, si te sientas, si te acuestas, si te pones chuequito para un lado, para el otro, no deja de doler. Y a la larga se convierte en algo mucho más duro, mucho más pesado, que un dolor agudo que dure unos minutos. De la misma manera, a veces las cosas que nosotros consideramos molestas o incómodas resultan muy, muy importantes y de verdad devastadoras al paso del tiempo, cuando la presencia de ellas es continua. Voy a hacer un paréntesis para comentarle algo. No crea que es falta de sentido común el que estemos tan cerca del tráfico, sino que estamos experimentando problemas con la energía eléctrica y es la única zona del templo en donde tenemos energía. Por eso estamos aquí, lo siento por el ruido, pero bueno, ignórenlo, igual que nosotros estamos aprendiendo. Le decía yo que la intolerancia que nos empieza a invadir por el hecho de estar encerrados es algo que muchas veces se encuentra fuera de nuestro control, porque forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Y sin embargo, los demás es muy fácil que se den cuenta y que nos aconsejen y que nos digan, oye, tranquilo, fíjate, pues qué te pasa, ¿no? Y es muy chistoso porque normalmente somos capaces de notar cuando alguien está empezando a comportarse de una manera rara, de una manera anormal. Mi esposita de repente me dice, oye, es que ¿qué te pasa? ¿Todo el tiempo estás hablando de cosas de malas o qué? Y a veces yo le digo, ¿por qué me hablas así? Pero ninguno de los dos nos damos cuenta, necesitamos que alguien más nos lo diga. Solamente que no aguantamos que nos lo diga cualquier persona. Ese es un problema. Mire, déjeme leerle un problema muy similar que ocurrió en Jerusalén al principio de la iglesia. Déjeme contarle la situación. La situación era la siguiente. Había ya un nivel de persecución importante, de tal manera que César ya había ordenado que se confiscaran los bienes de los cristianos, de tal forma que había una serie de situaciones económicas que se complicaban dentro de la iglesia, y la solución que encontraron, que me parece una solución sabia y de amor, fue poner las cosas en común para que a nadie le faltara lo indispensable. Había gente pobre también que se veía beneficiada, pero había gente que tenía más y que por lo tanto, al tener las cosas en común, aunque hubiera una confiscación, aunque hubiera una situación ahí complicada, no le faltara el alimento, no le faltaran las cosas básicas. Pero empezó a haber problemas, porque se juntaban todo el tiempo estaban reunidos, todo el tiempo estaban hechos bolita. No era precisamente una cuarentena, pero sí era un aislamiento al que estaban siendo sometidos por causa de su fe. Y ese aislamiento estaba provocando una situación bien rara. Déjenme leérsela, fíjese. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjese, aquí hay un asunto de racismo bien loco. Ellos pensaban, o estaban diciendo, o estaban murmurando, que claro que la iglesia estaba gobernada por judíos, o sea, los apóstoles. Entonces a las viudas judías les estaban dando más despensa,
y les estaban dando más atenciones de tipo logístico o material que a las que eran griegas. Pero no había no había una auditoría, no había un reclamo claro con números en blanco y negro, como decimos actualmente, ¿verdad? Era murmuración, eran chismes. Y ¿sabe qué? El problema es que eso se empezó a convertir en un problema, porque por la forma en la que estaban aislados, no había manera de que alguna de ellas dijera, ¿saben qué? Ya me voy a volar, yo mejor me voy. No, tenían que estar ahí porque no había de otra, porque ya no había recursos. Los cristianos estaban aislados y estaban de alguna forma en un estatus de supervivencia que les impedía buscar opciones. La única alternativa es estar juntos y aguantar. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Es una sinécdoque, o sea, servir las mesas no era así, ponerse a servir como meseros. Se referían a hacerse cargo del proceso de repartición de los alimentos, de la repartición de los bienes, las despensas, la ropa, las cosas que se estaban haciendo. A eso se refería. Y dijo entonces el apóstol, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7, en aquel momento eran varones, ya más adelante hubo diaconisas, no eran, en ese momento se escogieron varones, luego le cuento por qué, es una cuestión cultural, más adelante hubo diaconisas. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Yo quiero que usted se dé cuenta, el diaconado, algunas iglesias a veces ya no les llaman diáconos, a veces les llaman ujieres, o a veces, en fin, buscan diferentes términos para mencionarlos, pero el término bíblico es diácono. Y le voy a decir que la labor de los diáconos, ¿cuál cree usted que fuera? Vea, mi esposa no lo dice en voz alta, dilo en voz alta. Servir las mesas. Dice servir las mesas. ¿Usted qué dice? Servir las mesas, o sea, encargarse de la repartición de los bienes y demás. No, esa era la tarea que tenían que realizar para cumplir su función. Pero su función era mucho más importante. Su función era establecer la paz. La función del diácono es establecer la paz. ¿Y qué es un diácono en la congregación? Un diácono en la congregación es un hombre o una mujer cuya misión es hacer que todo transcurra en la paz de Dios. Desde en dónde se sienta una persona, o dónde estaciona su auto, o dónde y cuándo deposita su ofrenda, hasta encargarse de que en la congregación haya los elementos necesarios, que esté pagada la luz, que esté pagado el gas, que esté pagado el agua, que estén lavados los baños, que esté establecido el reino en las cosas materiales también, no solamente en las espirituales, porque también somos carne y también necesitamos una silla donde sentarnos y un ventilador en el radiante sol de Mérida, ¿verdad? Es necesaria la paz de Dios y para eso es necesario que haya gente que se encargue. Pero fíjese lo interesante de esto, los llamamientos, los establecimientos de ministerios, de casi todos los ministerios en la iglesia, en la primera iglesia y en nuestra iglesia hasta nuestros días, son por nombramiento pastoral o apostólico, dependiendo de si son ministerios locales o universales. Y esto es algo que proviene directamente de Dios al corazón de sus siervos para que se establezca y al mismo tiempo el llamamiento que hace el Señor al corazón de aquellos que son elegidos para ese ministerio. Pero los diáconos son los únicos ministros que son elegidos democráticamente. El diaconado es un equipo que es escogido por la misma congregación para que ellos puedan detentar de manera natural autoridad sobre los aspectos materiales, porque en cualquier reclamación, en cualquier discusión acerca de la autoridad del diaconado, de la autoridad de estas personas llenas del Espíritu Santo que vienen a establecer paz en medio de la congregación, la respuesta sería: ahora te aguantas porque tú lo escogiste, tú dijiste
dijiste que te ibas a sujetar a él, a ella, y ahora te callas y obedeces. Y te aguantas. ¿Por qué? Porque el diácono trabaja por el bien y por la paz de toda la comunidad. Fíjese que en los hogares, el diácono natural son las mamás. El diácono natural son las damas que están sobre sus hogares, las esposas, las madres. ¿Y sabe por qué? Porque Dios les ha dado a ellas un espíritu de bendición, un espíritu de paz, un espíritu de amor. Y ese espíritu de amor, amados, es un espíritu que proviene directamente del corazón de Dios. Al igual que a los diáconos, a las personas que en sus hogares están gobernando la casa, las circunstancias cotidianas de la vida diaria, Dios les da autoridad y Dios les da bendición. Y nosotros, si nos vamos al libro de Proverbios, nos vamos a encontrar con una descripción de cuáles son las virtudes de una mujer que sabe ejercer este ministerio. El problema es cuando, igual que en la iglesia, nos rebelamos a las autoridades que tenemos sobre nuestras cabezas y nos ponemos un poquito rudos. Y me estoy refiriendo a las cosas que pasan a veces en la casa, cuando estamos encerrados todo el día, cuando estamos cansados, ya estamos un poquito agotados, no sabemos qué es lo que va, más bien al revés, sabemos con tanta claridad qué es lo que va a pasar en las próximas 8, 12, 16, 24, 36, 48 horas, y ya estamos agotados, ya estamos intolerantes. ¿Sabe cuál es la mejor manera de mantener la paz? Es decirle, a ver, tú dime qué hacer. No voy a producir, produce tú. Tú dime qué hago, yo lo hago. Yo sé que es una carga, que estoy poniendo carga sobre los hombros de las mujeres, pero yo también les digo a las mujeres que están en sus hogares que ustedes van a recibir de Dios fortaleza y sabiduría para poderlo hacer. Amén. Y si ustedes mismas son las que están intoleradas, pues entonces decreten 2 horas de descanso para ustedes. Establezcan, ¿sabes qué? De las 4 a las 6 de la tarde no me des lata. Me voy a poner a ver la tele, me voy a poner a leer, me voy a poner a orar, me voy a dormir, lo que sea necesario para que yo mismo esté tranquilo, tranquila. Hay algunos casos en los que es un varón que está frente de la casa. Mi tocayo Alejandro, por ejemplo, que su mami ya está enferma, pues él es el que tiene que tomar el papel. Ni modo, brother. Doble esfuerzo, doble trabajo, échale ganas. Sí se puede. Y así es como las familias pueden mantener la paz, porque las familias a final de cuentas también son eclesias, o sea, reuniones de gente. Aunque a diferencia de la iglesia no fuimos llamados desde fuera, sino que estamos adentro porque así fue como nos tocó. De todos modos somos una asamblea congregada que necesita gobierno de Dios, y el gobierno de Dios es de la misma forma que en la iglesia con los diáconos, en la casa, a través de las virtuosas mujeres de Dios, a quienes el Señor ha puesto a establecer el gobierno de Dios en el hogar, bajo la cobertura de los esposos, en el lugar donde hay esposos, y bajo la cobertura de Cristo. Amén. Donde no hay esposo terrenal. Eso ya lo veremos en el tema especial que va a haber hoy por la tarde. Mujeres, no se lo pierdan, vamos a hablar un poco de eso más a fondo, pero yo quería abrir un poquito boca con esto, que es tan importante en estos días en los que yo lo veo y yo lo sé, me lo platican, que hay muchos hogares en donde las cosas de repente se ponen medio rudas, porque alguien se intolera y dice, yo ya no quiero saber nada, me largo de... ¡Ay, no lo puedo largar! Bueno, pues entonces mejor me enojo. Y esa es una situación que tenemos que aprender a mantener bajo el dominio y bajo el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en aquellos que gobiernan el hogar. Y para eso el Señor dio un requisito. ¿Cuál fue? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que termino con esto. Aquellas que gobiernan su casa, aquellos en las excepciones, oren no para que el Señor le calle la boca al chamaco, no para que Dios te dé paciencia, no le pidas paciencia, pide llenura del Espíritu Santo. De ahí va a provenir todo lo demás.
de Dios por el victoria de Dios. Vamos a hacer una primera oración.